Isabel de Castilla nació en un tiempo en que el trono no parecía hecho para ella. Nadie esperaba que aquella niña terminara marcando el rumbo de un reino entero, y mucho menos que su nombre quedara unido para siempre a una de las mayores transformaciones de la historia de España. Pero desde muy temprano mostró una firmeza poco común. Creció en un entorno donde la política, la incertidumbre y la lucha por la sucesión estaban siempre presentes. Aprendió que el poder no era un regalo, era una batalla. Su vida estuvo condicionada por la fragilidad de Castilla. El reino atravesaba tensiones internas, disputas nobiliarias y una monarquía que todavía buscaba afirmar su autoridad. Isabel entendió pronto que gobernar significaba mucho más que ocupar un trono. Significaba ordenar un territorio dividido, imponer obediencia y construir legitimidad. Esa visión la acompañaría durante todo su reinado. No quería ser una reina decorativa ni una figura secundaria. Quería reinar de verdad. Su matrimonio con Fernando de Aragón fue un movimiento decisivo. No fue solo una unión sentimental o dinástica. Fue un acto político que cambió el equilibrio peninsular. A través de esa alianza, Castilla y Aragón comenzaron a caminar juntas hacia una nueva realidad histórica. No se trató de una fusión inmediata ni perfecta, pero sí de un giro que abriría el camino hacia una España más unificada bajo una misma dirección monárquica. Isabel y Fernando serían conocidos después como los Reyes Católicos, un título que reflejaba tanto su poder como la intención religiosa de su proyecto. Desde el inicio, Isabel mostró una capacidad extraordinaria para sostener la autoridad en medio de la adversidad. Su acceso al trono no fue sencillo. Tuvo que enfrentarse a oposiciones, dudas y conflictos que pusieron a prueba su legitimidad. Pero no se dejó arrastrar por la debilidad. Con paciencia, firmeza y una comprensión muy clara del valor del orden, logró imponerse. Su reinado no comenzó con calma. Comenzó con una lucha por existir políticamente, y una vez que consiguió sostenerse, no se conformó con sobrevivir. Empezó a reconstruir el poder real desde sus cimientos. Limitó el peso de algunos sectores nobiliarios, reforzó la autoridad de la corona y trató de dar forma a una monarquía más sólida, más centralizada y más eficaz. En sus manos, Castilla dejó de ser solo un reino en disputa y empezó a convertirse en el núcleo de un proyecto mucho más amplio. Isabel no solo heredó un país difícil, ayudó a reinventarlo. La juventud de Isabel estuvo marcada por la incertidumbre política y por un aprendizaje silencioso, casi constante. No creció rodeada de la seguridad de una sucesión clara. Al contrario, aprendió a moverse en un entorno donde cada decisión podía alterar el futuro del reino. Esa formación temprana la volvió prudente, desconfiada y muy consciente de que el poder solo se conserva cuando se defiende con disciplina. Su carácter no nació de la comodidad, nació de la tensión. Cuando comenzó a destacar dentro de la corte castellana, también comenzaron a verse con más claridad sus diferencias con los sectores que apoyaban a otros pretendientes. Su nombre empezó a circular ligado a la posibilidad de gobernar, pero esa posibilidad estaba rodeada de resistencias. La política castellana del momento era un tablero inestable y cada pieza parecía discutir su lugar. Isabel entendió que no bastaba con ser legítima. Había que demostrar capacidad, voluntad y resistencia. Y eso fue exactamente lo que hizo. Su enlace con Fernando reforzó su posición, pero no eliminó los desafíos. Juntos formaron una pareja política formidable, no porque pensaran siempre igual, sino porque comprendieron que la coordinación entre sus coronas podía ser una fuerza inmensa. Cada uno conservó sus propios dominios, pero la colaboración entre ambos cambió la escala del poder peninsular. En lugar de dos monarquías aisladas, surgió una alianza capaz de actuar con mayor eficacia frente a los grandes problemas del momento. El objetivo de consolidar la autoridad real se convirtió en una prioridad. Isabel impulsó medidas para reforzar la justicia, reorganizar el gobierno
y reducir la influencia desmedida de ciertos nobles. Quería una monarquía menos dependiente de equilibrios frágiles y más capaz de intervenir directamente en el territorio. Esa centralización no fue rápida ni completa, pero sentó una base decisiva. El reino empezó a adquirir una forma más moderna, más coherente y más unificada bajo la corona. Todo ello ocurría mientras la reina mantenía una imagen de enorme energía moral y religiosa. Su fe no era un detalle privado, era parte de su manera de entender el gobierno. Creía que la estabilidad del reino debía apoyarse también en la unidad espiritual. Esa convicción la llevó a impulsar políticas religiosas cada vez más estrictas. Lo que para ella era cohesión, para otros sería presión. Lo que para ella era reforma, para otros sería imposición. Esa dualidad acompañó todo su reinado. Uno de los grandes momentos de Isabel fue la Guerra de Sucesión Castellana. La disputa por la corona no fue un episodio menor. Puso en juego la legitimidad de su reinado y obligó a la reina a demostrar que su autoridad no era una simple aspiración, sino una realidad sostenida por la victoria. En ese conflicto, se puso a prueba la capacidad de Castilla para aceptar a una mujer como soberana, y también la determinación de Isabel para no ceder ante la presión. La guerra fue dura y prolongada. Hubo alianzas, traiciones, movimientos diplomáticos y batallas que definieron el futuro del reino. Isabel no actuó como una figura pasiva que espera que otros resuelvan el problema. Participó en la construcción de su propio poder con una firmeza admirable. Su victoria en ese contexto no solo aseguró su trono, también envió un mensaje muy claro. La reina había llegado para gobernar, no para ser desplazada. Una vez superada esa amenaza, su reinado pudo avanzar hacia la consolidación. La unión con Aragón empezó a funcionar como una plataforma estratégica para la expansión y la estabilidad. Castilla y Aragón seguían siendo reinos distintos, con leyes e instituciones propias, pero la cooperación entre ambos creó una nueva dinámica política. Isabel entendió que la fuerza no estaba en borrar de inmediato las diferencias, sino en coordinar esfuerzos para construir un poder superior. La conquista de Granada se convirtió entonces en uno de los grandes símbolos de su reinado. No fue solo una campaña militar, fue el cierre de un larguísimo proceso histórico. La presencia musulmana en la península llegaba a su fin, y con ello se cerraba una etapa de siglos. La guerra fue difícil, lenta y costosa, pero la reina la sostuvo con determinación. Su participación en la organización de recursos, hospitales y apoyos muestra hasta qué punto estaba implicada en el esfuerzo total de la corona. Granada no representó únicamente una victoria territorial, también se convirtió en un símbolo de unidad política y religiosa. Isabel veía en esa conquista algo más que una expansión. Veía la culminación de una misión histórica que reforzaba su imagen de reina elegida para ordenar el reino. A partir de ese momento, su figura quedó asociada para siempre con el fin de una era y el comienzo de otra. España comenzaba a cambiar de forma visible, y ella estaba en el centro de ese cambio. El año de 1492 marcó un giro inmenso en la historia de Isabel. Granada cayó, pero ese mismo año ocurrió otro hecho que acabaría teniendo consecuencias todavía más profundas. Cristóbal Colón se presentó ante la reina con un proyecto que parecía arriesgado y casi imposible. Buscaba apoyo para navegar hacia Occidente en busca de una nueva ruta. Muchos habrían rechazado aquella propuesta por demasiado incierta. Isabel, en cambio, comprendió que allí podía esconderse una oportunidad histórica. Su respaldo al viaje de Colón no nació de una simple curiosidad. Estaba ligado a una visión más amplia del poder, de la expansión y de la fe. La corona debía proyectarse más allá de la península. Debía abrir nuevas rutas, nuevas posibilidades y nuevos territorios. El apoyo a Colón no solo fue una decisión comercial o política, fue el inicio de una transformación global que conectaría a Castilla con un mundo que Europa apenas empezaba a imaginar.
El resultado del viaje alteró la historia para siempre. El contacto con América abrió una etapa completamente nueva en la expansión de la monarquía y en el destino del continente. Isabel no vivió para ver plenamente todas las consecuencias de aquel hallazgo, pero sí entendió que se trataba de algo decisivo. Su reinado quedaría unido no solo al cierre de la Reconquista, sino también al inicio de la expansión ultramarina española. Dos procesos inmensos, nacidos en un mismo año. Ese mismo impulso de grandeza convivía con su fuerte sentido del control religioso. Isabel estaba convencida de que la unidad del reino debía incluir también una unidad de fe. Por eso su reinado estuvo ligado a medidas drásticas que buscaron reforzar el catolicismo como columna central de la monarquía. Su política religiosa fue una de las más duras y polémicas de su tiempo. Para ella, sin cohesión espiritual, no podía haber estabilidad política. Esa idea dio forma a decisiones que marcaron profundamente la historia española. El poder que acumuló la corona bajo su mando no fue casual. Fue el resultado de una voluntad política muy clara. Isabel contribuyó a sentar las bases de una España más unificada, más fuerte y más expansiva. Pero también dejó abiertas heridas y contradicciones que seguirían acompañando a la monarquía durante generaciones. Su reinado fue el inicio de una nueva grandeza y también de un nuevo tipo de conflicto. La política religiosa de Isabel fue una de las facetas más complejas de su reinado. Su fe era auténtica y profunda, pero también se tradujo en medidas de fuerte presión sobre quienes no compartían la ortodoxia católica. La creación de la Inquisición y la búsqueda de unidad religiosa se insertaron dentro de su idea de monarquía fuerte y cohesionada. Para ella, la disidencia religiosa no era solo una cuestión de conciencia, era una amenaza al orden del reino. Ese impulso llevó a decisiones durísimas. La expulsión de los judíos en 1492 se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de su reinado. También, más tarde, hubo presiones sobre los musulmanes. Isabel creía que la uniformidad religiosa favorecería la estabilidad del reino. La historia, sin embargo, ha visto esas medidas como parte de una política de intolerancia que produjo sufrimiento y ruptura. Su legado, por tanto, no puede entenderse sin esa tensión entre devoción y dureza. Aún así, su papel como reina no se agota en la dimensión religiosa. Isabel también impulsó una reorganización del gobierno y de la administración que fortaleció la presencia de la corona en distintos ámbitos. Su estilo de mando se apoyaba en la disciplina, la vigilancia y la capacidad de elegir colaboradores eficaces. No era una reina aislada del funcionamiento cotidiano del poder. Intervenía, supervisaba y decidía. Esa actividad constante la convirtió en una figura de gran peso dentro de su tiempo. Su relación con Fernando de Aragón fue también un elemento clave para entender la magnitud de su reinado. Ambos compartieron objetivos esenciales y supieron coordinarse en un momento en que la península vivía una transición crucial. No gobernaron un estado moderno en sentido pleno, pero sí un conjunto de coronas que empezaban a proyectarse como una unidad política de mayor alcance. Isabel fue una pieza central de ese proceso. Sin su energía y su visión, la historia de España habría sido muy distinta. En medio de todo eso, nunca dejó de pensar en la estabilidad del reino y en la autoridad de la monarquía. Esa obsesión por consolidar el poder real permitió avances decisivos, pero también generó tensiones duraderas. La reina que cambió España para siempre lo hizo construyendo orden, pero ese orden tuvo un precio muy alto, y ese precio forma parte inseparable de su historia. Isabel no fue solo una reina de guerra, de fe y de decisiones estratégicas. También fue una gobernante que entendió la importancia de la imagen y del símbolo. Su reinado coincidió con un momento en el que la monarquía necesitaba presentarse como fuerza unificadora y como centro de autoridad moral. Ella supo encarnar esa idea con una mezcla de solemnidad, rigor y presencia.
Su figura transmitía determinación, y en política, esa determinación cuenta tanto como las victorias. La corte bajo su influencia fue un espacio de reorganización. No todo dependía ya del viejo equilibrio entre linajes y privilegios. La corona comenzaba a tomar una posición más activa. Isabel impulsó hombres de confianza, favoreció reformas y trató de hacer del reino un sistema más eficaz. Su objetivo era claro: que el poder no se disolviera entre intereses rivales, que la monarquía pudiera actuar con más firmeza frente a nobles, ciudades y poderes intermedios. La reina también entendió el valor de las alianzas matrimoniales. Sus hijos fueron piezas de una política internacional pensada para proyectar la influencia de la Casa Real mucho más allá de Castilla y Aragón. A través de esos enlaces, la corona española se conectó con Portugal, Inglaterra y la Casa de Habsburgo. No era una estrategia menor. Era una forma de extender la presencia política de su linaje por Europa y consolidar la posición de España entre las grandes potencias del continente. Esa visión dinástica muestra hasta qué punto Isabel pensaba en términos amplios. No gobernaba solo para resolver el presente, buscaba asegurar el futuro. Su preocupación por la continuidad del poder y por la proyección de la monarquía la convirtió en una de las figuras más influyentes de su época. La grandeza de su reinado no se entiende solo por lo que hizo ella misma, sino por la estructura que ayudó a dejar detrás. Y sin embargo, su imagen ha permanecido envuelta en discusión. Hay quienes la ven como una reformadora decisiva. Otros la recuerdan por las decisiones más duras de su gobierno. Ambas miradas forman parte de la verdad histórica. Isabel fue una reina que construyó y también excluyó, que unió y también dividió. Esa complejidad es precisamente lo que hace de su figura una de las más intensas de la historia de España. Los últimos años de Isabel estuvieron marcados por el cansancio, la enfermedad y la conciencia creciente de que su obra seguía su curso sin ella. Había conseguido mucho, había cambiado la estructura del reino, había reforzado la corona y había impulsado procesos que transformarían el futuro de España. Pero el peso de la vida política, familiar y espiritual empezó a hacerse cada vez más evidente. La reina, que había sostenido tantas decisiones inmensas, se enfrentó al límite inevitable de toda voluntad humana. Su testamento refleja parte de esa conciencia. En él se nota no solo la preocupación por la sucesión, sino también por el rumbo moral que debía seguir el reino. Isabel quiso dejar una herencia política clara, pero también una orientación espiritual. Su manera de entender el poder no se separaba de la responsabilidad moral. Esa mezcla explica por qué su memoria fue tan influyente. No gobernó como una simple administradora, gobernó como una mujer convencida de tener una misión. La transmisión del poder, sin embargo, no era sencilla. El futuro de la monarquía dependía de herederos que no siempre encarnaban con claridad la estabilidad deseada. La muerte de Isabel dejó al reino frente a nuevas tensiones dinásticas y políticas. Su ausencia se sintió no solo en la corte, sino en el equilibrio general del proyecto que había ayudado a consolidar. A partir de ese momento, España seguiría creciendo, pero ya sin la presencia directa de la reina que había impulsado el cambio inicial. La Capilla Real de Granada acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más visibles de su memoria. Allí reposan sus restos, junto a los de Fernando, como si la historia hubiera querido unirlos incluso después de la muerte. Ese lugar resume bien la dimensión de su legado. Es el cierre de una etapa y el recordatorio de una reina que ayudó a transformar una monarquía dispersa en una potencia mucho más articulada. Su figura sigue despertando admiración y debate, porque dejó una huella imposible de ignorar. Isabel cambió España para siempre, no por un solo acto, sino por la suma de decisiones que alteraron la política, la religión, la guerra y la expansión del reino. Su reinado fue una frontera entre dos épocas, y ella estuvo allí, empujando la historia hacia adelante.
Hablar de Isabel la Católica es hablar del paso de una España fragmentada a una España que comenzaba a pensarse como unidad política. Ese cambio no ocurrió de forma mágica ni instantánea. Fue el resultado de campañas, acuerdos, reformas y una voluntad muy sostenida de fortalecer la corona. Isabel comprendió que la autoridad real tenía que ser visible, respetada y capaz de intervenir en todo el territorio. Esa visión moderna del poder fue una de sus grandes aportaciones. Su relación con las instituciones eclesiásticas también fue decisiva. Defendió una iglesia más alineada con la corona y más sometida a la reforma moral. No dudó en intervenir cuando consideraba que el poder espiritual debía ordenarse mejor. Esa firmeza le granjeó apoyos, pero también fricciones. La reina era profundamente católica y al mismo tiempo extremadamente consciente de que la religión podía ser un instrumento de unidad política. Esa combinación definió buena parte de su acción de gobierno. La expansión hacia el Atlántico abrió una nueva dimensión de su reinado. La llegada a América, impulsada por su apoyo a Colón, dio inicio a un proceso que transformaría la historia de ambos lados del océano. Aunque Isabel no vivió lo suficiente para ver el alcance completo de lo ocurrido, su decisión quedó como una de las más importantes de su tiempo. La monarquía española entró así en un escenario global, y eso cambió todo. En la memoria histórica, su figura aparece asociada a las luces y las sombras de una época decisiva. Fue una reina de gran energía política, pero también de políticas duras. Fue una reformadora del poder, pero también una impulsora de la uniformidad religiosa. Esa mezcla de construcción y exclusión es parte de su legado. No se la puede entender desde una sola mirada. Su historia es, precisamente, la de una complejidad enorme. Y quizá por eso sigue interesando tanto. Porque en Isabel se ve a una mujer que no aceptó un papel secundario en un mundo que había sido diseñado para limitarla. Tomó el poder, lo ejerció con firmeza y cambió el rumbo de su reino. España ya no sería la misma después de ella. Y esa es la señal más clara de la magnitud de su reinado. El legado de Isabel se percibe en todo lo que vino después. La monarquía se fortaleció, la corona ganó capacidad de intervención y la proyección internacional de España dio un salto decisivo. Pero esa transformación no fue limpia ni sin conflicto. Las decisiones que consolidaron el poder también abrieron heridas que todavía resuenan en la memoria histórica. Por eso su figura no puede reducirse a la de una reina admirable o a la de una reina severa. Fue ambas cosas al mismo tiempo. Su personalidad ayuda a explicar esa contradicción. Tenía una voluntad firme, una fuerte convicción religiosa y una notable capacidad de mando. No se dejaba arrastrar por la indecisión. Sabía elegir, sostener y hacer valer su posición. Eso le permitió vencer en contextos difíciles y dejar una huella duradera. Pero esa misma firmeza la llevó a apoyar medidas duras que hoy se observan con enorme debate. La historia de Isabel es la historia de una grandeza que nunca estuvo libre de costo. Cuando se la recuerda como la reina que cambió España para siempre, no se está exagerando. Su matrimonio, su guerra por el trono, la conquista de Granada, el impulso dado a Colón, la centralización del poder y la política religiosa marcaron una época entera. Pocas personas han tenido una influencia tan amplia sobre el destino de un reino. Y sin embargo, esa influencia se ejerció en un escenario lleno de tensiones, enemigos y desafíos que nunca desaparecieron del todo. La reina entendía el poder como un deber, no como un privilegio vacío. Esa idea sostuvo su actuación hasta el final. Por eso dejó una herencia más profunda que una simple sucesión de triunfos. Dejó una estructura política, una visión del reino y un modelo de monarquía que seguiría operando mucho después de su muerte. Su reinado no fue un episodio, fue una transformación. Y esa transformación sigue siendo visible cuando se estudia la historia de España. Isabel la Católica no solo reinó,
Reordenó, impulsó, cerró etapas y abrió otras nuevas. Su nombre quedó unido a un cambio irreversible, y esa es la razón por la que sigue ocupando un lugar central en la historia. Isabel la Católica cambió España para siempre, porque logró convertir una monarquía frágil en un poder más firme, más articulado y más ambicioso. Su vida fue una mezcla de lucha, fe, estrategia y visión política. Sostuvo su trono en medio de conflictos sucesorios, unificó fuerzas con Aragón, culminó la conquista de Granada y abrió la puerta a la expansión hacia América. Cada una de esas decisiones alteró el curso de la historia. Su legado, sin embargo, no se entiende solo por las victorias. También está marcado por la dureza de sus políticas religiosas y por la convicción de que la unidad debía imponerse incluso a costa de la exclusión. Esa es la parte más compleja de su figura. Fue una reina de enorme capacidad y también de decisiones que dejaron una profunda huella de dolor y debate. Precisamente por eso sigue siendo una figura histórica tan poderosa. Isabel no fue una soberana accidental, fue una reina que entendió el poder en toda su amplitud. Supo que reinar era ordenar un reino, dirigir una fe, consolidar una dinastía y proyectar una presencia internacional. Y lo hizo con una energía que cambió a la península ibérica para siempre. Cuando murió, España ya era otra, más unida, más fuerte y también más marcada por las tensiones que su propio reinado había intensificado. Así terminó la vida de una mujer que se negó a aceptar un destino secundario y terminó escribiendo una de las páginas más decisivas de la historia española. Su nombre quedó unido al nacimiento de una nueva era, y por eso, todavía hoy, Isabel la Católica sigue siendo recordada como la reina que cambió España para siempre.